Hola, en este video vamos a reforzar la adición y sustracción de fracciones, números mixtos y números decimales. Vamos a partir recordando las fracciones que ya hemos trabajado. Tenemos fracciones que son menores que la unidad, o sea, son más pequeños, menores que 1. Y este tipo de fracciones las llamamos fracciones propias. Y aquí se puede identificar que el numerador es menor que el denominador. Recuerden que el numerador es el número que va arriba en la fracción y el denominador el que va abajo en la fracción. Entonces, tenemos aquí ejemplos de fracciones propias. Nos podemos dar cuenta que el círculo corresponde a la unidad o al entero y está dividido en 7 partes. Entonces, aquí en la primera representación de 7 partes iguales, solamente voy a tomar una. Por lo tanto, está representada la fracción 1/7. Y 1/7 es una fracción propia. Numerador 1 es menor que el denominador, que es 7. Y me doy cuenta que del entero del círculo completo tomé menos del círculo, tomé solamente una porción de él. Lo mismo pasa con el resto de las representaciones. 2/7, 3/7, y así podemos darnos cuenta que estamos tomando menos que la unidad. También tenemos fracciones que son iguales o equivalentes a la unidad, son igual al número 1. Y aquí el numerador es igual que el denominador. Tenemos esta representación gráfica y nos damos cuenta que el círculo ahora está dividido en 6 partes iguales. Y vamos a pintar o tomar las 6 partes. Entonces está dividido en 6 partes iguales y voy a tomar 6. Entonces me queda la fracción 6/6, que es lo mismo que tomar el círculo entero. Entonces es lo mismo que tomar la unidad. Y aquí nos damos cuenta que numerador y denominador son iguales. Entonces tenemos ya fracciones propias menores que la unidad y fracciones equivalentes a la unidad, que son igual a 1. Vamos con las fracciones que son mayores que la unidad, mayores que el número 1. A este tipo de fracciones se denomina fracciones impropias. Y aquí el numerador es mayor que el denominador. Y tenemos 3 representaciones acá, de manera gráfica y también fraccionaria. Vamos con la primera en rosado. Me doy cuenta que tengo 2 rectángulos y cada rectángulo está dividido en 8 partes iguales. El primer rectángulo está dividido en 8 y el segundo rectángulo también está dividido en 8. Por lo tanto, los trocitos son octavos. Acá tengo octavos. Y lo mismo pasa acá, que son del mismo tamaño, octavos. Y yo quiero pintar 11 octavos. Esa es la porción que quiero pintar. Entonces voy a ir pintando 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos y así. Aquí tengo 8 octavos. No me alcanza, yo quiero pintar 11. Por lo tanto me voy al segundo rectángulo y sigo pintando. 8, 9, 10, 11 octavos. Ahí tengo representado entonces la fracción impropia 11 octavos. Me doy cuenta que tengo más de un rectángulo, o sea, tengo más que la unidad. Tengo uno entero y un poquito más. Lo mismo pasa acá con los cuadrados. Tengo más de un cuadrado. Y voy a pintar cuartos, porque cada cuadrado, cada unidad está dividida en 4. Eso es lo que me indica el denominador. Y quiero pintar 9 cuartos en total. Entonces voy pintando los trocitos que son cuartos. 1, 2, 3, 4 cuartos, 5, 6, 7, 8 cuartos y ahora sí 9 cuartos. Entonces cada entero se dividió según lo que indica el denominador, el número que va abajo, que son 4 partes iguales. Pero yo quería pintar 9 de esos trocitos, 9 cuartos. Y ahí lo tenemos. Y lo mismo pasa con los círculos en verde, que son sextos. Y aquí se representaron 10 sextos. Podemos darnos cuenta entonces que son números mayores que 1. Pintamos más que el entero. En cambio aquí pintamos menos que un entero. Y aquí tenemos las fracciones impropias. Ahora, la fracción impropia se puede representar también como un número mixto, que es una expresión equivalente. Y el número mixto se compone de 2 partes, la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces aquí tenemos un número mixto que se lee
2 enteros y un cuarto. También tenemos un número mixto acá. Aquí tenemos un rectángulo entero, un entero, y de este tenemos pintados 1, 2, 3 octavos. Entonces tengo la parte entera y la parte fraccionaria. Y aquí lo podemos escribir de manera numérica. Lo mismo pasaba con 9 cuartos, que tiene una expresión equivalente al número mixto, que serían 2 enteros y un cuarto. Y finalmente 1 entero y 4 sextos. Entonces, ya que recordamos las fracciones, los números mixtos, vamos a partir con la adición y sustracción de fracciones con igual denominador, que es lo más simple que tenemos. Para la adición y sustracción vamos a seguir los mismos pasos. Primero vamos a sumar o restar los numeradores y luego vamos a mantener el denominador. Una vez que hacemos esto, mantener el denominador y haber sumado o restado según corresponda, en el resultado, si es posible, lo vamos a simplificar. Y además, si el resultado que yo obtuve es una fracción impropia, esta la puedo escribir como un número mixto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tengo una adición de fracciones. Aquí tengo la primera fracción y la segunda fracción. Y me doy cuenta que el denominador, el número que va abajo en la fracción, es el mismo. Entonces, en este caso, voy a sumar o restar los numeradores y mantener el denominador. 6 más 3, voy a sumar porque era una adición y abajo mantengo el mismo número. Sumo arriba 6 más 3, 9 y abajo mantengo el 8. 9 octavos es el resultado. Pero esta fracción no se puede simplificar, no hay un número que me divida en forma exacta al 9 y al 8 a la vez, por lo tanto se queda así. Pero observo que es una fracción impropia. Por lo tanto, esta fracción yo la puedo escribir como número mixto. ¿Cómo se pasaba a número mixto? Se dividía numerador dividido en denominador, o sea, 9 dividido en 8. El resultado de esa división es 1. Y el resto de esa división es 1 también, sobra 1. Entonces me queda el número mixto, un entero y un octavo. Recuerden que la parte entera corresponde al resultado de la división y el numerador es el resto de la división. Entonces solamente tenían que resolver esto, 9 dividido en 8. Y lo escribimos como número mixto. Listo, así de simple. Mantengo el número que va abajo, que es el mismo, y arriba sumo o resto según corresponda. Si se puede simplificar, se simplifica, y si se puede escribir como número mixto, lo escribo como número mixto. Vamos con una sustracción, pasa exactamente lo mismo. Tengo 9 séptimos menos 6 séptimos. El número que va abajo, el denominador, es el mismo, por lo tanto lo mantengo y arriba resto. 9 menos 6 es 3 y mantengo el denominador, 3 séptimos. Esto es una fracción propia, por lo tanto no se puede escribir como número mixto y además es una fracción irreducible, por lo tanto no se puede simplificar. En este caso simplemente terminé. Ese es el resultado. Vamos ahora con la adición y sustracción de fracciones, pero esta vez de distinto denominador. Estas reglas también corren para la adición y la sustracción. Primero voy a calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que recordemos que van a ser diferentes. Entonces voy a sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores y una vez que tenga el mínimo común múltiplo voy a igualar los denominadores. Voy a amplificar las fracciones para que tengan el mismo denominador. Y cuando ya tengo las fracciones de igual denominador, puedo resolver la suma o la resta que tengamos. Entonces vamos a ver esta sustracción. Tengo 1/2 menos 4 décimos. No puedo llegar y restar como en los ejercicios anteriores porque el denominador, el número que va abajo en la fracción, es diferente. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre 2 y 10. Lo podemos hacer usando la tabla del mínimo común múltiplo.
ubicamos el 10 y el 2 o al revés, da lo mismo. Y busco, ¿hay algún número que me divida en forma exacta al 10 y al 2 a la vez? No, no lo hay, por lo tanto voy a partir dividiendo el 10. ¿Qué número me divide el 10 en forma exacta? El 5. Entonces 10 dividido en 5 es igual a 2. Y como el 2 no se puede dividir por 5, lo bajo. Ahora me quedó 2 y 2. ¿Qué número divido en forma exacta el 2? El 2. Entonces 2 dividido en 2 es igual a 1 y 2 dividido en 2 también es igual a 1. Cuando llegamos a 1 en esta parte termina la tabla. ¿Qué hago con los números que me quedaron acá en esta columna? El 5 y el 2, que son los divisores, los voy a multiplicar. 5 por 2 es 10. Por lo tanto, el MCM o el mínimo común múltiplo entre 2 y 10 es 10. ¿Qué quiere decir esto? Busqué el MCM y es 10. Entonces las fracciones las voy a amplificar para que ambas tengan denominador 10. Y así las dejo con el mismo denominador. Entonces voy a amplificar las fracciones. Un medio lo voy a amplificar por 5 porque 2 por 5 es 10. Y eso quiero obtener yo. Denominador 10. Entonces 2 por 5, 10. Y si abajo amplifiqué por 5, arriba también amplifico por 5 y me queda 1 por 5, 5. Lo que obtuve acá es una fracción equivalente, pero con el denominador que yo quiero. Y en el caso de 4 décimos ya está con el denominador 10, entonces en el fondo no la tengo que amplificar. O puedo decir que estoy multiplicando por 1. 10 por 1, 10 y se mantiene, y 4 por 1, 4. Listo. Ahora sí me doy cuenta que tengo las dos fracciones con el mismo denominador. Encontré una expresión equivalente que me permite tener el mismo denominador, 10. Y en vez de tener un medio, ahora voy a usar el equivalente que es 5 décimos y 4 décimos se mantiene. Ahora sí puedo resolver porque tienen el mismo denominador. Entonces voy a resolver usando estas fracciones que tienen el mismo denominador. Recordemos que se mantiene abajo y se resta los numeradores. 5 menos 4, 1. Ahí lo tenemos expresado, se mantuvo abajo y se restó arriba. Y me pregunto, ¿esta fracción se puede simplificar? No. ¿Y se puede escribir como número mixto? Tampoco, porque es una fracción propia. Así que en este caso ya llegué al resultado. Recordemos, repasemos los pasos entonces. Cuando tengo distinto denominador, voy a calcular el MCM, que es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Una vez que lo tengamos, que pueden usar la tabla o el listado de los múltiplos, lo importante es encontrar el MCM. Vamos a igualar los denominadores amplificando. Y ahora que tenemos fracciones con el mismo denominador, puedo resolver. En el resultado, si se puede simplificar, se simplifica, y si se puede escribir como número mixto, lo escribimos como número mixto. Y ya. En otros videos les he dejado otras estrategias para resolver la adición y sustracción. Nos quedamos con esta porque es la que aparece en el libro, pero no tengo problema en que usen los otros métodos como el de la mariposa o el listado de los múltiplos. Vamos ahora con la adición y sustracción, pero ahora de números mixtos. Para la adición y la sustracción tenemos las mismas reglas. Primero vamos a representar los números mixtos como fracciones impropias y luego, teniendo las fracciones, voy a resolver la adición o sustracción de fracciones. Entonces yo quiero resolver esta resta, esta sustracción. 4 enteros y 3 cuartos menos 3 enteros y 1 tercio. Entonces primero voy a escribir este número mixto como fracción y lo mismo con el otro número mixto. ¿Cómo pasábamos un número mixto a fracción? Multiplico el entero por el denominador, 4 por 4, más el numerador. Entonces digo 4 por 4, 16, más 3, 19. Y el denominador se mantiene siempre. Ahora entonces tengo la fracción 19 cuartos, que es equivalente a este número mixto. Lo mismo hacemos con 3 enteros y 1 tercio.
multiplico 3 por 3, 9, más 1, 10, y abajo mantengo el 3. Y ahora, como tengo la equivalencia en fracciones, puedo resolver la adición o sustracción. Tengo ahí la equivalencia. El problema es que tienen distinto denominador y ya sabemos que en este caso vamos a tener que buscar el MCM, el mínimo común múltiplo, entre 4 y 3, que son los denominadores. Lo pueden hacer con la tabla, como dijimos antes, o con el listado de los múltiplos. Y al calcularlo, sabemos que el MCM entre 3 y 4 es 12. Entonces voy a amplificar las fracciones ahora para que ambas tengan denominador 12. Tomo la primera fracción, 19 cuartos, 4 por 3 es 12, por lo tanto si abajo multipliqué por 3, arriba también amplifico por 3. 19 por 3, que es 57. Y lo mismo voy a hacer con la otra fracción, 10 tercios, quiero que el 3 ahora se convierta en 12. Y para eso voy a multiplicar por 4. 3 por 4, 12, por lo tanto arriba digo 10 por 4, 40. Y ahora entonces tengo dos fracciones que son equivalentes a las anteriores, pero estas fracciones ahora tienen el mismo denominador, 12. Y ahora sí puedo restar estas fracciones. Entonces voy a resolver la sustracción. En vez de usar esta expresión o esta que tienen distinto denominador, voy a usar las fracciones que me sirven, que son las que obtuve de amplificar. 57 doceavos menos 40 doceavos. Estas fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto abajo mantengo y resto arriba. 57 menos 40, resto los numeradores y mantengo el denominador. Y eso queda en 17 doceavos, que sería el resultado de esta operatoria. Tenemos entonces la sustracción y el resultado. 17 doceavos. No se puede simplificar porque no hay un número que divida en forma exacta al 17 y al 12 a la vez, pero sí es una fracción impropia. Por lo tanto, si quieren o si se los pide el contexto del problema, lo podemos escribir como número mixto. Como dividiendo 17 entre 12. Y ahí obtenemos el número mixto, que es el resultado, el mismo resultado, pero con una expresión equivalente. Un entero y 5 doceavos. Recuerden que el denominador se mantiene. Cualquiera de estos dos números, este número mixto o esta fracción impropia, las puedo usar para responder a esta operación. Estas dos son el resultado, solo que están escritas de manera distinta, pero son equivalentes. Vamos ahora a los números decimales. Vamos a recordar primero que tenemos valor posicional con los decimales. Tenemos la coma decimal y tenemos la parte entera. En la parte entera están los números y el valor posicional que hemos estudiado hace tiempo. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, etc. Y al otro lado de la coma tenemos la parte decimal. Y aquí partimos con los décimos, centésimos y milésimos. Esto puede continuar, pero solemos nombrar el valor posicional de estos tres solamente. Décimas, centésimas, milésimas. Entonces aquí tenemos un número decimal separado por la coma decimal, parte entera, parte decimal. ¿Y por qué recuerdo el valor posicional? Porque es sumamente importante para la suma y la resta. Voy a resolver esta adición, una suma de números decimales. Tengo 6 enteros, 32 centésimos, más 12 enteros y 5 décimos. Lo primero que tengo que hacer es organizar esto de manera vertical, o sea, hacia abajo, pero tengo que respetar el valor posicional. ¿Y qué me da ese orden a mí? Es la coma decimal. Tiene que estar alineada. Entonces voy a tener unidades, decenas, y al otro lado de la coma decimal tengo décimos, centésimos. Y no importa que no queden pegados desde el principio o al final, que calcen, no importa. Lo importante es que calce la coma decimal y el valor posicional. Aquí tengo los décimos y los centésimos. Y una vez que tenemos organizado esto por valor posicional, puedo sumar como siempre lo hemos hecho. Parto desde
lo más pequeño, que en este caso sería los centésimos. 2 más nada es 2, ¿verdad? 2 más 0 en el fondo, 2. 3 más 5, 8. Bajo la coma decimal, luego digo 6 más 2, 8 y nada más 1, 1. Entonces me queda así. Se fijan, mantuve la coma decimal y el valor posicional. Decenas y unidades, y al otro lado décimas, centésimas. Entonces lo importante en la suma y la resta de números decimales es organizar las cifras según el valor posicional y luego sumo o resto según corresponda, como siempre lo hemos hecho, con los canjes y las reservas. Aquí tenemos un ejemplo de sustracción. Tengo este número decimal, arriba está marcado el valor posicional y tengo otro número decimal que está un poquito más corto. No importa, lo que me interesa a mí es mantener el orden. Fíjense que mantuve el orden de la coma decimal. Las unidades está 9 unidades y abajo 8 unidades. Ya está organizado. Después los décimos, centésimos y milésimos. ¿Y qué hizo acá en el caso de la sustracción? Es que aquí fíjense que no había un 0. Pero para rellenar al final de los números, yo puedo rellenar con ceros siempre que sean las cifras decimales. Entonces, cuando yo estoy en la parte decimal y está vacío aquí, yo puedo rellenar con un 0 y resolver. 6 menos 0, 6. 5 menos 7 no se puede, entonces voy a hacer el canje normal. Le pido el de al lado, este queda en 6 y este en 15. Y ahí sigo, 15 menos 7, 8. 6 menos 2, 4. Paso a la parte entera, bajo la coma. 9 menos 8, 1. Y ahí me queda entonces el resultado de esta sustracción. Los canjes y las reservas se hacen igual que siempre. Fíjense que acá me faltaban algunas cifras al final. Puedo rellenar con un 0. Y así digo 2 más 0, 2. ¿Ya? Pero eso lo vamos a rellenar solamente al final de las cifras decimales. Hay un error común que se comete al sumar o restar números decimales, y es que al organizarlos de manera vertical dejamos la coma donde se nos antoja. Fíjense que acá tengo un número decimal más un número que no tiene decimales más otro que sí tiene decimales. Y para organizarlo hacia abajo está mal hacerlo así, que quiero que cuadren acá. Porque yo no sé qué es esto, décimas, centésimas, unidades, ¿qué? En el caso del 784 esto es una unidad, pero en el caso del 3 entero y 52 milésimos, este número es milésima. Entonces no puedo llegar y mezclar. Lo que vamos a tener que hacer es ubicar la coma decimal y a partir de eso ubico unidades, decenas, centenas y al otro lado décimos, centésimos, milésimos. Y aquí sí está bien para comenzar a resolver la adición, porque organizamos las cifras, las tenemos ordenadas según el valor posicional. Entonces, por favor, estén atentos cuando resuelvan suma y resta de decimales para no cometer este error. Como dice acá, las comas deben ir encima de las comas. Ya para ir terminando, les dejo los datos de contacto. Recuerden que me pueden escribir al mail. También me pueden mandar mensajes en Instagram, Profesor Isabel Herrera. Van a encontrar más videos. Hay más videos de suma y resta de fracciones y decimales en el canal de YouTube, Profe Isabel. Y también pueden encontrar información actualizada en la página web de la escuela o en la plataforma Santillana Compartir.